Irene de un misterio sin nombre, como si en cada palabra se desgarrara un secreto. Yo solo sé que habita en esta casa, en cada rincón, un carrete de hilos vivos, un eco de lo absurdo que se niega a morir. Lo veo en la escalera, asomarse al pasillo, rozar mi pie como un pensamiento que no encuentro. ¿Puede un objeto vivir sin razón? ¿Puede un nombre albergar un enigma? Aquí estamos, tú y yo, frente a la pregunta que nadie puede responder. ¿Qué significado guarda la presencia de lo sin sentido? Avancé bajo la luna, hacia una ciudad enterrada, una reliquia viva de otro tiempo. Cada piedra murmuraba un verso prohibido, cada túnel me atraía, como el canto de un abismo. Cabe con mis manos, con mi linterna, con mi deseo de hallar respuestas, pero no encontré más que símbolos desgastados, un viento que brotaba de la roca misma. Ese viento me habló, con lenguas antiguas, susurró, maldiciones y promesas. Me arrastró hacia un corredor sin fin, hasta que supe que no hay frontera entre el miedo y la fascinación. Solo quedaba descender, siempre descender, y preguntarse hacia el fondo de ella, consuelo o condena. Nos gustaba la casa, no por ser vieja o grande. Nos gustaba porque guardaba todo lo que habíamos sido. Nuestros bisabuelos, los padres, las fotos acabadas, las voces de infancia aún flotando en los pasillos. Nos habituamos, Irene y yo, a vivir solos con ella. Éramos 2 horas suficientes para llenarla. A las 7 limpiábamos juntos. A las 11 yo iba a la cocina. Irene se quedaba repasando los cuerpos, luego tejía como quien respiraba. Las agujas me hablaban. Eran las únicas voces que no cambiaban en esa casa. Trícotas, chalecos, mañanitas. Una lana equivocada, la destejía en segundos. Era mi manera de contener el tiempo, de no pensar en lo otro, en lo que no se ve, en lo que no se mueve más allá de la puerta de roble. Nunca nos casamos. Irene rechazó pretendientes. A mí se me murió María Esther. La casa nos absorbió, como si no quisiera que saliéramos nunca, como si fuera nuestra tumba en vida. Un matrimonio de hermanos, silencioso, definitivo. Un día escuché algo, un sonido apagado en el comedor o en la biblioteca. Como un susurro envuelto en la alfombra, cerré la puerta de roble de golpe y eché el cerrojo. Ya no era nuestra casa entera. Habían tomado la parte del fondo. ¿Estás seguro? Entonces tendremos que vivir en este lado. Tomé el tejido, pero tardé en reanudar, no por miedo, sino porque ya lo sabíamos. La casa elegía y lo hacía sin piedad. Después, otra vez, otro ruido, más cerca, otra puerta cerrada, y luego otra y otra. Cada pasillo abandonado era un recuerdo perdido, cada cuarto dejado atrás, una infancia enterrada. Hasta que solo quedamos en el zaguán, ya sin casa, sin historia, sin nombre, salimos con lo opuesto y sin llave. Ni un reproche, ni una lágrima, solo el silencio y el tejido.
que dejé sobre el sofá, como quien entrega su última forma al olvido. Minuto por minuto, hora sobre hora, noche tras noche, mi enemigo incondicional, mi mente, me abruma con pensamientos de Malachai. Aunque no quiero, aunque me resisto y lo evito, su risa aparece en mi mente, una sonrisa articulada que aterra cada vez que intento conversar con alguien sobre Malachai. Lo describen con pies cervicales. Nadie recuerda su rostro. Creo que la mente prefiere olvidar lo que la horroriza, para protegerse. Pero mi cerebro es maníaco y desquiciado. Y solo yo arrastro el castigo y la tortura matutina de que su rostro haya penetrado en mi inconsciente hasta grabarse en mi retina. Es tan indescriptible y a la vez tan fácil de evocar. Su rostro es simétrico, es perfecto. Al principio pensé que era un ángel. Él es todo, todo lo contrario. Es la muerte disfrazada de ángel. Arriba en la montaña, enfundado y limpio, yace incrustado en la cúspide. No tiembla, no respira, solo observa y analiza y observa todo su alrededor. Eso yo lo creía. Ahora sé que solo fingía pensar o analizar. En realidad, nunca considera nada, nunca duda, nunca difiere, nunca necesita reflexionar, nunca estima. Carece de discernimiento, no tiene por qué hacerlo. Él ya conoce todas las repercusiones, todas las respuestas, todas las posibilidades. Nunca se equivoca, él nunca mira, nunca inspecciona y no razona. Él ya sabe todo lo que va a transcurrir de principio a fin. Y no es humano, él es, él es todo. Es la oscuridad mostrada con carne, con hueso y encéfalo. Él es lo que fue y será. No hay nada que pueda detenerlo. No hay nada que él no pueda realizar. No hay nada imposible para él. Y no hay nada que pueda interponerse en su camino. ¿Quién podría lidiar con él? Nadie. 1.000 millones de manzanas a su alrededor y no queda nada. En cada centímetro del universo solo estará él. Todo lo que alguna vez existió o sucederá será corrompido por él. Se hace llamar Malachai. Pero es oscuridad en estado puro, contenida en un único nombre, contemplando el abismo de la muerte con mirada indiferente, los brazos entrelazados, sus ojos succionándote hasta la oscuridad, su presencia infundiendo un terror punzante que espanta hasta el corazón más valiente. Fingiendo ser un simple mortal, dice que es humano. Pretende pasar como sombra desapercibida, como un simple verdugo, como un monstruo que razona. Intenta poner límites, pero él es el límite. Intenta aparentar inteligencia cuando él es el conocimiento mismo. Su nombre es Malachai, pero él es la oscuridad que desintegra toda aquella vida o luz que alguna vez fue concebida. Su visión es un hecho, sus palabras, leyes. Su conocimiento es eterno y prevalece. Él es todo. Él es la nada. Mi novia dice que existen gotas que ahuyentan a la soledad.
Dice que bastan 20 minutos para que el silencio deje de doler. Yo la vi empacar sueños en frascos diminutos, esperando un cartero que jamás llegó. Ella sostuvo ese gotero con más esperanza que yo supe que debía sostenerle a ella. Y al final me dijo, estas gotas no me traicionarán. Se fue a un cuarto prestado y dejó tras de sí un aroma a miedo y a promesas rotas. Yo me quedé caminando entre mis palabras, no dichas, sabiendo que la cura para la soledad es tan frágil como confiar en lo imposible. Desperté convertido en algo que mi familia no puede entender. Mi cuerpo cruje con un rumor de 1000 patas. Mi voz es un murmullo roto. Intento levantar la mano, pero solo encuentro un caparazón que no es mío. Recuerdo mis días de oficina, los rostros de mis padres, el cansancio de un tren al amanecer. Todo se vuelve extraño cuando te reconoces extranjero en tu propia piel. Quiero gritar, pero el grito se queda atrapado en un suspiro insecto. Quiero morir, pero solo hay hambre. Esa hambre de ser leído, de sentir una caricia, de escuchar un te entiendo. La soledad toma diferentes formas. Un cuerpo que ya no se reconoce. Un abismo que susurra. Un objeto que no muere. Una puerta que se cierra. Pero todos, absolutamente todos compartimos algo. El deseo de ser vistos, escuchados, o dejar una huella o un suspiro en la oscuridad antes de desaparecer. Tengo mucho miedo. Esta oscuridad me paraliza. No puedo ver nada, no puedo sentirme, no puedo sentir el calor de mi cuerpo. No tengo cuerpo, ni tacto, ni sentidos, ni olfato, ni vista, ni nada que me haga sentir como un humano, como antes de aparecer en este lugar. Soy un alma perdida, varada, atrapada en un rincón del inconsciente más profundo. Cuando cierro los ojos, muy a lo lejos, creo que percibo sonidos, a veces música clásica, a veces gritos, a veces mutilaciones. Yo creo que tengo recuerdos, pero este silencio inquietante y estremecedor solo me confunde. Estoy desorientado. La única certeza y mi única realidad que conozco como verdadera es este miedo que me acompaña en toda esta soledad. A veces escucho pensamientos, pero están encriptados en un idioma extraño. Escuchar esa voz me confunde, pero esa confusión se disuelve en este miedo que se aloja dentro de mi mente, que se aloja dentro de ella, por lo que interpreto que estoy condenado por mis decisiones. Cuando era humano, cuando yo era humano, me odiaba tanto que quería dejar de sentirme tan patético, tan insignificante, tan tonto, tan humano. No sé exactamente cómo,
pero perdí el control de mí mismo. Algo indescifrable me dominó por completo y no sé nada ni comprendo cómo, pero ahora estoy aquí, solitariamente, acompañado por este miedo que es lo único que tengo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿O cómo ha llegado este miedo a acompañarme? No lo sé. Estoy confundido, tratando de recopilar la poca información que tengo. Quiero entender, quiero recordar, pero estoy confundido. La lluvia sonaba delicadamente, gota tras gota caía, pero no era la lluvia normal que uno escucha en casa o en el parque. Era una lluvia diferente, se sentía distinta, gota tras gota caía. No como la lluvia de afuera, que es rápida y fría. Esta era más lenta, más espesa, como si cayera con pereza. Ploc, ploc, ploc. Me gustaba ese sonido, casi me hacía olvidar que estaba en la oscuridad, que mis ojos no podían ver nada. Pensé que era agua, que alguien había dejado un grifo abierto, pero entonces llegó el olor, un olor que no sé describir correctamente, pero era fuerte, caliente, como cuando mamá cocina carne y el jugo se quema en el sartén, solo que no daba hambre, sino náuseas. Luego, la auténtica y verdadera lluvia empezó a sonar. Afuera, golpes en el techo, en las ventanas, en las paredes, en todo este lugar que me rodea. Pero aquí dentro seguía este goteo lento y pegajoso, como si se rehusara a mezclarse con la tormenta de afuera. Me hizo sentir raro en el estómago, pero todavía no tenía miedo, estaba confundido, no sabía qué hacer, estaba pálido, procesando, esperando, hasta que escuché el grito, un grito que me sacudió el alma, un grito inhumano, pero al mismo tiempo era de un hombre, un grito de un hombre, pero no de esos que hacen cuando se enojan o cuando se asustan. Este era otro tipo de grito, un grito que parecía salirle del alma, como si lo estuviera partiendo en dos, como si algo lo estuviera atravesando. Las cadenas sonaron después, se sacudieron y repiquitearon, como cuando un perro intenta soltarse de su correa y correr en círculos. Él se movía mucho, podía escuchar los golpes, podía sentir su desesperación. El terror era evidente y oprimía el aire por completo. El chirrido del metal raspando contra el suelo. Luego un sonido nuevo, un chasquido húmedo, como cuando meto la mano en el jarro de mermelada y aprieto los dedos. Un sonido blando y mojado, seguido de un crujido, como cuando rompo un hueso de pollo después de comer la carne. Algo cayó al suelo como un golpe sordo, como un pedazo de carne cruda, y luego otro sonido, este más áspero, rasposo, como si alguien pasara un rallador sobre algo blando. El hombre gritaba y gritaba de forma desagradable, de manera desgarradora. Lágrimas salían de mis pequeños ojos, lágrimas se deslizaban por mi mejilla, hasta parar por mi barbilla y caer al suelo. Ploc, ploc, ploc. Odio este sonido. Yo respiraba por la boca, pero aún así el olor entraba por mi nariz, por mi garganta, por mis ojos. Aunque no pudiera ver, me llenaba todo, me hacía querer toser, pero tenía miedo de hacer el más mínimo ruido. Mi corazón luchaba por salir de mi cuerpo. Quería gritar, saltar, huir, escapar, desaparecer, gritar, desahogarme en una lluvia de lágrimas y morir. Pero no podía morir, solo vivir. Vivir torturado, existir con una mente perturbada, quebrantada y penetrada de un miedo indescriptible. El hombre que sufría ahora ya no gritaba igual. Su voz se había hecho más pequeña, como un niño llorando. Pedía, murmuraba algo, pero el otro no respondía. Solo se escuchaban esos sonidos viscosos y horribles. El grito que vino después fue peor que todos los otros, peor que todo. Un golpe seco, otro y otro, como si estuvieran rompiendo una sandía con un martillo. Después ya no hubo más gritos, solo la lluvia afuera y el goteo espeso seguía aquí dentro. Ploc, ploc, ploc.